Bueno amigos, continuamos con la tercera parte sobre el tema de la diseccionando los partidos políticos. Vamos a continuar con esta tercera parte y vamos a empezar con el análisis de la estructura organizativa de la organización. En específico, el tema que nos interesa es la organización política como el partido político. En esta organización los individuos no participan puramente de manera aislada, sino lo que los une unos con otros son sus intereses y su similitud entre esos intereses, a partir de una intencionalidad que se traduce en un discurso. Se identifican tres grupos potenciales: grupo de trabajo, grupo de interés. Se basan en la comunión de fines, y el tercero son las coaliciones o las alianzas entre grupos de interés. En cada organización existe una coalición dominante, es decir, en cada organización en todo su conjunto existe una facción, que en este caso es una coalición, pero que es la que ejerce el predominio sobre las demás. Y de esta va a depender el control de la organización y por supuesto el control sobre zonas de incertidumbre o zonas de importancia o zonas cruciales para el ejercicio del poder dentro de la organización. El predominio de esta coalición predominante en realidad nunca es absoluto. Aunque así pretendan verse, en realidad nunca es absoluto. La historia ha demostrado que no es absoluto. Y esa coalición debe pactar con otros actores, y eso hace que cualquier organización sea un orden negociado, diría en palabras de Strauss. De tal manera que la exigencia primaria de una coalición dominante, es decir, su primer interés inercial, va a ser mantener una línea de autoridad interna, ¿sí? Preservar su propia posición de dominio frente a los demás, tratar de conservar su autonomía y flexibilidad para las condiciones del ambiente. Estas exigencias deberán ser conciliadas, ¿sí?, con las demandas e intereses de una pluralidad de actores. Sí, deberán de negociar frente a los demás, frente a las demás facciones o grupos minoritarios. La manera en que se conforma la coalición dominante dice mucho sobre las características del particular orden específico de cada organización que va a prevalecer en el interior de la misma. Esto puede configurarse como monocromática, es decir, uno solo, un líder predominante, u oligárquico, que es una alianza de varios líderes dotados de control, ¿verdad?, y donde cada uno tiene sus propios seguidores, sus propios simpatizantes, o con grados diversos de cohesión y estabilidad al interior de la organización. La coalición dominante siempre estará a la expectativa de que surjan otras coaliciones alternativas por la presencia de líderes a la cabeza de grupos minoritarios, listos para aprovechar cualquier error de la coalición dominante y desafiarla por el control total de la organización. Esta es una, ¿cómo le llamaríamos?, una inercia permanente en las organizaciones, principalmente políticas. Es donde se exterioriza mucho más este comportamiento. Ahora bien, en las relaciones horizontales en el interior de la coalición dominante y entre la coalición dominante y los líderes de oposición, dependerán de las relaciones verticales entre la coalición dominante y sus seguidores. Así que, en cuanto más fuerte es la posición negociadora de la coalición dominante en los juegos de poder verticales, es decir, de arriba hacia abajo, más fuerte será la relación horizontal frente a los otros líderes o élites minoritarias. Es decir, si esa coalición tiene una relación, ¿verdad?, de negociación, de distribución de recursos en términos verticales a sus seguidores, tendrá más fuerza para competir
y negociar a nivel horizontal frente a otros grupos internos o facciones internas. Y de esto se deriva la teoría de los incentivos. La posición negociadora entonces de los líderes de la coalición dominante es más fuerte cuanto más bajo es el grado de sustitución de los incentivos a sus seguidores. Esto significa, y aquí es muy importante, porque la coalición dentro de un partido político, en especial el partido en el poder, el que sea, va a tener los mayores recursos para movilizar incentivos a sus seguidores. Mientras que estos incentivos representen un satisfactor que los demás competidores no pueden equiparar, va a tener una ventaja ese partido en el poder y en específico esa coalición dominante en ese partido en el poder. Es decir, nadie va a competir, vamos a decirlo de manera común y corriente, por un lunch frente a un apoyo económico o una asistencia económica que destina el partido dominante en el poder. Nadie va a poder competir con eso, independientemente de si es justificable o no y del efecto, que después lo vamos a ver en otro capítulo, pero nadie puede competir con eso a nivel, vamos a llamarlo a nivel microscópico, de la satisfacción individual del seguidor o del simpatizante. Bueno, continuamos con la organización y el ambiente. Esta relación es por inercia problemática, porque casi nunca coinciden los fines de la organización con su arquitectura o diseño formal. Los sectores formalmente externos a la organización a menudo forman parte de ella, sin embargo es el ambiente principal, fuente de incertidumbre, y es del ambiente de donde las organizaciones obtienen sus recursos para sobrevivir, para funcionar, y es ese ambiente donde la organización ejerce sus acciones políticas. Es decir, aunque existe esta contradicción y casi nunca va a coincidir, ¿verdad? Va a haber un interés por la coalición dominante dentro de la organización por atemperar esas contradicciones, pero al mismo tiempo de ganarse esa generalidad en el ambiente. Es decir, va a tener que empeñarse la organización, ¿verdad?, en neutralizar esos aspectos negativos que no coinciden con los incentivos. Así que cuanto más centralizado esté el poder en la organización, cuanto más cuestionado esté la coalición dominante, más fuerte es su posición en los juegos internos de poder y mejor será la posición negociadora de la organización en su conjunto en las relaciones interorganizativas y extraorganizativas frente a otras organizaciones. Esto trae como consecuencia que los líderes se mueven con más fuerza, con agresividad y autoridad en el ambiente externo. Es decir, si hay una relación entre la cohesión totalmente dominante y subordinada de la estructura y que le puede dar al líder de la organización, ¿verdad?, las características agresivas en la competencia frente a otras organizaciones. Por el contrario, cuanto más difuso es ese poder y dividida la clase dominante, más débil será la posición de la organización frente a otros competidores. La conclusión aquí es que una organización pequeña, dotada de recursos limitados pero cohesionada, compacta detrás de sus líderes, puede resultar mucho más fuerte que las relaciones interorganizativas que una gran organización que controla amplios recursos pero fraccionada en su interior. Esto aquí nos deja un cuestionamiento de qué es más ventajoso y qué es más funcional para la organización y cuáles son sus límites y prerrogativas. El nacimiento e institucionalización de la organización son producto de circunstancias históricas. Su pasado pesa en el presente y lo condiciona en su comportamiento en el ambiente y frente a la competencia de las demás organizaciones. Es producto de las elecciones de sus fundadores, ya sea desde el punto de vista schumpeteriano o weberiano, sobre el líder carismático. El papel de los líderes, de los padres fundadores, no debe ser subestimado. Los fundadores de la organización definen su razón social. Por ejemplo, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática.
seleccionan su futuro dominio, reclutan los componentes del núcleo institucional. Los primeros colaboradores de los líderes establecen cuáles serán las reglas de adoctrinamiento, los modelos de adoctrinamiento, y seleccionan a los futuros cuadros dirigentes. Sobre todo los líderes fundadores darán a la organización una visión particular de su rol, de sus fines, una identidad distintiva que va a expresar a través de la creación de mitos, rituales, convenciones, y que no será nunca completamente abandonada. Entrará en contradicción, pero no será completamente abandonada. Esta parte es muy importante y la vamos a ver en todos los partidos políticos y con mayor incidencia en el partido actual en México en el poder. Y vamos a poner como ejemplo la entrega del bastón de mando con las comunidades originales de diversos pueblos. Este ritual nos va a representar un simbolismo que además va a conectar el interés del partido con los rituales ancestrales de las comunidades. Todas las organizaciones en su fase inicial en realidad son un instrumento para conseguir, para consolidar fines comunes. Pero no permanecerá mucho tiempo así. Así va a experimentar un salto de cualidad transformándose en institución. Si esto no sucede, la organización está destinada a extinguirse. La institucionalización es el proceso mediante el cual los valores son incorporados en la organización y normados, es decir, hay reglas. Si la institución no se verifica en su proceso de institucionalización, la organización deja de ser un simple instrumento de consecución de fines y adquiere valor por sí misma. Con la institucionalización hay impulsos para garantizar la estabilidad y buscar condiciones de seguridad que volverán más cauta a la organización. En consecuencia, se reduce su agresividad, su comportamiento, y es menos imperialista su acción a desempeñar. Las organizaciones políticas, refiriéndonos, que es lo que ya hemos hablado, referimos a la especificidad de lo político, en un sentido no genérico. La política no es simplemente un sinónimo de poder y de lucha de poder por el poder, como muchos lo interpretan. La política nos remite a un contexto donde las decisiones que son tomadas vinculan sus efectos de manera directa en la colectividad, en el conjunto social, ¿sí? Y son sostenidas por la posibilidad del recurso al uso de la fuerza, que citaríamos a Weber, ¿verdad? En donde al final de cuentas el Estado es el que concentra la posibilidad del uso legítimo de la violencia. ¿Por quién? Pues en este caso, por el partido en el poder, la organización política en el poder. Ahora bien, en la arena política, los individuos, los grupos y las organizaciones están empeñados en una competencia, independientemente de cuáles sean las reglas o el régimen legal, que tiene por objetivo la conquista y uso del poder político. Así que el análisis organizativo puede ser aplicado a las organizaciones políticas para una mejor comprensión de los procesos políticos. De esta manera vemos varios tipos de organizaciones que operan en la arena política. En un primer momento existen dos criterios a saber. El primer criterio será el burocrático organizativo y el participativo representativo. La titularidad del control sobre la organización. La organización autónoma tiene un control interno o heterónoma, es decir, no depende de sus funcionamientos políticas de la parte interna, sino de otras organizaciones en donde por consecuencia hay un control externo. El primer criterio nos va a distinguir principalmente a las asociaciones voluntarias, partidos políticos, grupos de interés, etcétera, de las otras organizaciones o agencias o instituciones gubernamentales o paragubernamentales. El segundo criterio también es importante porque todas las agencias públicas están sujetas a controles externos, ya sea del gobierno, de las cámaras o interinstitucionales, es decir, por ejemplo, las policías
y todas las instituciones de gobierno. Hay otra institución, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información, que va a equilibrar el derecho de un ciudadano a solicitar información, por ejemplo. Estas asociaciones voluntarias representan, por ejemplo, los partidos comunistas, que fueron en su mayoría organizaciones heterodirigidas, patrocinadas desde el exterior y subordinadas a otras organizaciones. En consecuencia, su comportamiento difería de aquellas con el control interno, principalmente a nivel de los estados-nación. También hay que considerar lo siguiente, en el punto número 1, en las asociaciones voluntarias, los efectos del control formal de abajo hacia arriba están contrabalanceados, contrariamente a la opinión de Michaelis, casi nunca anulados completamente, porque existe un aparato burocrático y por la formación de oligarquías. En el punto 2, como en las agencias públicas, por ejemplo, o instituciones públicas, prevalece un principio jerárquico. Sus efectos están contrabalanceados por la presencia de sistemas de influencia que no respetan. Muchas veces se invierten las líneas de autoridad jerárquica haciendo presión. En este segundo punto, las agencias públicas tienen una normatividad donde la autoridad se ejerce de arriba hacia abajo, pero al mismo tiempo posibilita, ¿verdad?, los cuestionamientos de abajo hacia arriba. En consecuencia, según Sartori, cuando una organización llega al poder y permanece por largo tiempo, favorece una estructuración de redes, características de estabilidad y de elevada complejidad. Una rotación de partidos en los roles de gobierno, por el contrario, si bien no impide la formación de redes, las vuelve más inestables